Bien, Javi Obando, yo le estuve dando seguimiento a ese caso del Sindicato de Transporte en Cotuí y nos llamó la atención de que por qué Javi Obando no había hablado con la prensa o con la gente de su provincia indicándole qué era lo que sucedía en ese lugar, porque aparte de acusar al Sindicato de Transporte, a los que dirigen el sindicato, en el caso suyo estaba dirigiendo el sindicato, acusándolo de un desfalco de más de 4 millones de pesos, también se le estaba acusando de falsificación de documentos. Ahí se mostró un documento, a decir de ellos, que estaba falsificado, que decía como que usted tiene que durar más tiempo, pero que ya usted, decían ellos, había cumplido su tiempo de dirigir el sindicato y se modificó un documento falsificado para extender el espacio suyo, la estadía suya dirigiendo el sindicato. Entonces la gente, pero vean acá, Javi no se va a defender, Javi no va a decir nada. Está dejando que el pueblo entonces le crea a aquellas personas que están diciendo que sí, que en realidad hay un desfalco, que se falsifican documentos. Además, que hay un padrón de votación que está alterado, donde hay personas que nadie lo conoce y que no son choferes, que no tienen guagua, ni pertenecen al sindicato, ni tienen nada que ver y están en el padrón, según ellos, los quejosos. ¿Qué hay con eso, Javi? Mira, nosotros en verdad debimos de haber dado una respuesta ya. Lo que pasa es que nosotros quisimos, como eran acusaciones fuertes, nosotros quisimos buscar un abogado, extenderle la problemática que estaba pasando hacia la persona de nosotros. Entonces, ese problema está en manos de la justicia. Ahora bien, en lo que respecta a lo que dicen de una falsificación de documentos, en diciembre del año pasado, a nosotros se nos recortó un periodo porque teníamos un problema con las elecciones y se nos dio un año más de que siguiéramos al frente de la institución. ¿Qué pasa? La que nos ríe a nosotros, donde nosotros siempre nos legalizamos, es la Secretaría de Trabajo. Cuando yo voy a depositar el acta de la Secretaría de Trabajo con un año, chocaba porque en los estatutos del sindicato de nosotros dicen que son 2 años. Ahora bien, hay un acuerdo escrito, hay un acuerdo donde dice que nosotros estábamos frente al sindicato hasta el 26 de noviembre del año 2014, lo cual nosotros procedimos a validar el acta por los 2 años, pero entendiendo, porque hicimos una asamblea, de que teníamos que depositarlo porque tenemos que estar legal, porque tú no puedes estar en un sindicato ilegal. Entonces chocaba con los estatutos. El órgano mayor, que son los dueños, aprobaron y se depositó el acta. Un segundito, Javi, tenemos una llamada en la vía telefónica, vamos a ver de qué se trata. Adelante, buenas. Javi, ¿usted no ha vuelto a la oficina? No, a mí se me ha impedido desde el día del golpe de Estado. Toda la documentación desde los 3 años de gestión mía, yo lo tengo secuestrado. Yo no he podido acceder a las oficinas. E inclusive ni a la taquillería donde se vende, yo estoy impedido de entrar. Yo no puedo entrar. Un papel de lo mío no se me ha podido entregar porque no se quiere. Pero hay un documento que a usted le impide eso, o es a la fuerza. No, a la fuerza, como ellos mismos lo han hecho. Como ellos mismos lo han hecho. Estamos viendo que se está promocionando el señor Chu Figueroa. Se está promocionando como secretario general del sindicato. ¿Puede traer algún tipo de consecuencia a eso? Pero claro, ¿por qué? Porque hasta que no se haya una asamblea, no se haga una asamblea eleccionaria, el secretario general es Javi Obando, con su directiva. E inclusive se abrió una parada en La Vija, que se está abriendo y estamos teniendo ciertos problemas, y precisamente por eso, porque no hay un secretario general. El secretario me llamó a la oficina técnicamente y se le explicó la situación que está pasando dentro de la institución y por eso está parada. Javi, ¿cómo van los procesos de negociación con Barry para que pertenezcan más personas de la provincia prestando servicio de transporte a Barry? ¿Cómo va el proceso? Van bueno. Nosotros ya esa parte, aquí la federación, que es la que maneja esa parte, no el sindicato. Pero en la calle se ha comentado, por eso la pregunta. Sí, se ha comentado. El golpe de Estado fue para impedir que Javi Obando tocara una tajada mayor del pastel que pueda dar la barra. No, y se está diciendo. Para que hablemos claro. Sí, esto es claro. Lo puede estar grabando el programa, me lo vamos a hablar. Claro. Se está diciendo que Javi Obando recibió un autobús
financiado o facilitado por la gente de Baja. Un golpe de Estado, para decir, no, esta mayor parte la vamos a tener nosotros. ¿No será, Javi, que se está interpretando de que se está usando el tráfico de influencia de ser secretario de un sindicato para adquirir una guagua y que me la pongan a mí como secretario a trabajar en Laguna Límite? Pues un sitio de eso. No, lo que pasa es que hay compañeros que han malinterpretado las cosas. Nosotros estamos directamente en conversaciones con la Barri a nivel de transporte, porque quien les habla es el presidente de la federación, que también era secretario general de ese sindicato. O sea que las negociaciones que están haciendo no es directamente con sindicatos, porque Barri no hace negocio con sindicatos. Vamos para... Y yo no le impido de que hagan una auditoría y que se aclare. Y si resulta de que Javi Obando malversó, yo no puedo ni aspirar. Pero a mí nadie me puede decir, nadie, que yo no puedo aspirar si todavía no se ha hecho lo que ha tenido que hacerse, una auditoría dentro del sindicato y que yo pueda explicar y entregarle a esa comisión. Entonces, no se... Cogió un transporte a Transporte Hernández y se metió. Era una lucha de todos los dueños para entrar a la mina. Y cogió un transporte, una Toyota nuevecita y se metió. Sí, Y eso, él no lo vuelto a ver más nunca ni nada. Y no se le permite que vaya al sindicato porque le faltó el sindicato. Cuando usted dice que le faltó al sindicato, ¿se refiere a qué? ¿A cuánto asciende el desfalco? Cuando él no ha demostrado nada, ni logrado tanto, ya. Nosotros recibimos táctica con 10.000 pesos. Y la de Maimón la recibimos con 3.000 pesos. La de Maimón. Entonces un sindicato que está manejado por el Javi Obando no puede tener 3.000 pesos acá. Y Pero, 10.000, casi medio millón de pesos. Al mes. Figueroa, le hemos preguntado a Javi, que está aquí en cabina, que él nos dice que le faltaba apenas 2 meses para cumplir su espacio como secretario general, y le hemos preguntado, y ahora le vamos a preguntar a usted, ¿por qué no va a esperar a que completara o pedir los niveles de transparencia por los canales correspondientes y no un golpe de Estado, que yo particularmente, como ciudadano, entiendo que ya era cosa del pasado? Claro, porque si yo tengo un problema, tengo que problema. Él todavía, ahora es que viene a dar la cara, él no ha dado la cara nunca. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no acudir a los canales correspondientes, democráticos y civilizados, para exigir la transparencia e incluso suspenderlo, pero no un golpe de Estado? Okay. Bueno, está bien eso ahí. Bueno, está bien. Gracias, Figueroa, por llamar. Gracias. Pregúntale al compañero Figueroa si los ejecutivos de Barri no visitaron su parqueo. Si no han visitado el parqueo de él, pues entonces yo me vendí. Sin embargo, uno de los primeros que visitaron de Barri los parqueos fue allá. Ellos están visitando. Al transporte de Leonardo también le visitaron su parqueo. A todos los que están afiliados le han ido Lo que visitando estamos su parqueo. hablando es que cada compañía tiene es una empresa. Exactamente. Una empresa que oferta. Sí. Yo lo digo porque, por ejemplo, desde la cooperativa del ITECO, nosotros hacemos la gira todos los años y nosotros buscamos las ofertas y nos vamos con el que más nos conviene, con el que profesa la oferta. Pero tenemos otra llamadita, Vamos a José ver. Sánchez. Vamos para la calle. Hello, Buenas buenas. tardes. Buenas tardes. Manuel de Jesús Figueroa, adelante. ¿Cuál es el transporte Figueroa Azul? Sí, adelante. Adelante, Chu, adelante. Mentira. Todavía llego. Pero la pregunta es, ¿cómo es que ayer hizo un préstamo? Mira, ayer le cubrí yo un préstamo de 600 mil pesos que dio a la gente de Gasoil para coger otro país. Háblame al paso para que... Bueno, vamos a tener... Espérate al paso para que te podamos entender, porque es que está hablando muy a prisa. Vamos a ver. Entonces tú... Pero excúsame. Pero excúsame. Y evaluando la cosa, robando, haciendo broma de certificado. Pero excúsame, déjame hacerte... Permíteme hacer... Así no, Néstor. Pero si habla, pues este programa es mío, pues déjame No, preguntarte. está por el aire ya. Pues este programa es mío, porque él comienza a hablar y Así le digo, no. háblame al paso. Vamos a darle a Chu una oportunidad para que Que venga al Chu venga el programa. sábado. Que venga al programa, pero así no. Pero así no. Pero la telefónica, así no. Entonces ellos hablan y no permiten que yo pregunte. Y entonces... Javi Obando, ¿tiene usted toda la documentación para enfrentar a esta gente en los tribunales y donde sea? Pero claro que sí, estamos preparados. Nosotros
nosotros no tenemos temor a nada, nosotros no hemos manejado transparente, porque la